A continuación nos vamos a centrar en obtener los valores numéricos a partir de los valores de entrada. Esos valores numéricos se han de obtener todos mediante fórmulas. Vamos a empezar primero para obtener el total de alumnos que aparece en esta celda y que en con los datos anteriores es el número 34. Para lo cual nos colocamos en la celda en cuestión, que en este caso es C18, y como hemos visto en ejercicios anteriores, con el ejercicio anterior, hay que utilizar la función suma. Lo más sencillo y lo más rápido es utilizar el botón que me aparece en la barra de botones. Él predispone el rango de las celdas a sumar y utiliza la función suma, con lo cual obtenemos el valor número 34. Pasamos a la siguiente columna, la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia absoluta acumulada de cualquier nota indica la cantidad de personas que han sacado esa nota o menos. Es decir, la frecuencia absoluta acumulada en el ejemplo del 5 es 22, porque 22 personas han sacado 5 o menos. La frecuencia absoluta acumulada del valor 0 es la frecuencia absoluta del valor 0. Por lo tanto, en el primer caso, podemos colocar que la frecuencia absoluta acumulada del 0 es igual en D7 va a ser igual a C7. Esta fórmula no la podemos reaprovechar porque es un caso especial, pero a partir de aquí sí que podemos hacer una fórmula para reaprovechar. La frecuencia absoluta acumulada de la nota 1 va a ser igual a la frecuencia absoluta del 1, C8, más la frecuencia absoluta acumulada de la nota anterior, D7. Y ya obtenemos el 7. Comprobamos que vamos bien, 5 y 7. Y esta fórmula ya se puede arrastrar a las diferentes notas. Comprobamos que tenemos los mismos valores obtenidos. A partir de ahora nos vamos a olvidar del formato para que el alumno aplique los conocimientos obtenidos en el ejercicio anterior para cambiar el formato. La frecuencia relativa hace referencia a cuántos alumnos en términos porcentuales han obtenido dicha nota. Aquí tenemos, por ejemplo, que el 20,59% de los alumnos han obtenido 5. ¿Cómo se obtiene ese valor numérico? Es una operación matemática, es una división, una relación entre la frecuencia absoluta de dicha nota dividido entre el total de alumnos. La frecuencia relativa del 0 es igual a la frecuencia absoluta del 0, que es C7, dividido entre C18, que es el número de alumnos. Me sale 0,1470. Ese valor quiero ponerlo en formato de porcentaje, para lo cual no tengo que utilizar ni multiplicar ni dividir por 100, sino que simplemente tengo que ir a formato celda, ir a la categoría número, decirle que dispongo de 2 decimales y voy a porcentaje. Y ya me ha transformado ese 0,1470, lo que sea, en 14,71. Y ya ese valor lo podría reaprovechar. Bajo una celda y me fijo que me da un error. Concretamente me da error de división por 0. ¿Por qué? Porque la celda anterior, la E7, que contenía esta fórmula, al arrastrarla hacia abajo me ha transformado en una fila más. C7 la ha transformado en C8, que es el numerador, y el denominador lo ha transformado entre C19. Y me doy cuenta que de C19 no es el número de alumnos, sino que es C18. Y como C19 es 0, por eso da el error la división por 0. Como vimos en el ejercicio anterior, cuando al arrastrar una fórmula quiero que una celda siempre quede fija, tengo que utilizar las referencias absolutas. Tengo que anteponerle el dólar tanto a la columna como a la fila. En este caso, C7 dividido entre $C, $18. Y ya ese valor ya lo puedo arrastrar a todas las notas y funciona sin ningún problema y lo podemos comprobar. No estoy haciendo nada de formato, repito, pero si hubiera puesto un formato a la primera celda, por ejemplo, lo voy a centrar y arrastro ese formato, se ve que se arrastra. La frecuencia relativa acumulada es el mismo concepto
de la frecuencia sobre la frecuencia relativa, igual que la frecuencia absoluta acumulada frente a la frecuencia absoluta. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada de la nota 0 es igual a la relativa de la nota 0 y el resto es sumando con la anterior. Por lo tanto, la frecuencia relativa acumulada de la nota 1 es igual a la frecuencia relativa de la nota 1 más la frecuencia relativa acumulada de la nota anterior. En este caso, como no hay ningún valor fijo, sino que se tiene que adaptar al resto de las filas, no utilizo referencias absolutas, sino que utilizo referencias relativas. Una vez que tengo esto realizado, ya puedo arrastrar para todas las notas y comprobar. Una manera de comprobar lo adecuado es que, por ejemplo, la nota 10, la frecuencia relativa acumulada, la nota 10 es el 100%, es decir, el 100% de los alumnos han sacado 10 o menos, al igual que 34 de los alumnos han sacado 10 o menos en forma de referencia absoluta.